Bueno, hay días en los mercados financieros que actúan casi como una radiografía perfecta, enseñándonos con todo detalle qué engranajes mueven realmente el capital global. Y hoy nuestro objetivo en este análisis es precisamente ese, destripar y entender de forma súper clara las dinámicas que vimos el 20 de mayo de 2026. Apoyándonos en los datos reales de esa jornada, vamos a ver qué ocurrió verdaderamente bajo la superficie. Para entender bien este día, primero tenemos que definir el escenario en el que nos movíamos. Según datos de Investing.com y Reuters, los mercados globales operaron en un entorno de risk-on moderado. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Básicamente que el dinero fluyó hacia donde hay más riesgo, buscando mayor crecimiento, mientras que la cautela y los activos súper seguros pasaron un poco a un segundo plano. Es un equilibrio curioso, porque el hambre de rentabilidad supera al miedo, pero, ojo, sin llegar a ser una euforia descontrolada. Vale, pues vamos a ir al grano. Esta es nuestra hoja de ruta. 1. Acciones lideradas por la IA. 2. El mercado de deuda y sus rendimientos a la baja. 3. Volatilidad y divisas. 4. Movimientos de materias primas. Y 5. Nuestra conclusión estratégica del mercado. Empezamos con el plato fuerte. Punto 1. Acciones, lideradas por la IA. Pensemos en este contraste, porque es fascinante. Sí, la renta variable estadounidense cerró con ganancias generalizadas, el S&P 500 subió un respetable 1,08% y el Nasdaq avanzó un 1,55%. Pero el auténtico protagonista de la fiesta fue el Russell 2000. Ese salto del 2,5% ilustra perfectamente cómo el capital rotó hacia las empresas de pequeña capitalización y el mercado doméstico. No se compraron solo los gigantes tecnológicos de siempre, y esto es un síntoma clarísimo de que el mercado esperaba condiciones de tipos de interés bastante menos restrictivas. Y dentro de ese mar de números verdes tuvimos un epicentro indiscutible. Nvidia no fue solo una acción más en la pantalla aquel día, funcionó como el gran catalizador de toda la subida. Esas altas expectativas sobre sus resultados y la confirmación de recompras de acciones inyectaron un optimismo tremendo que se contagió, como la pólvora, a todo el sector de los semiconductores, a la inteligencia artificial y de rebote a los índices principales. Pasamos al segundo bloque, el mercado de deuda, rendimientos a la baja. A ver, es imposible entender la subida de las acciones sin mirar qué pasó con los instrumentos de renta fija. Aproximadamente un 4,57%. Esa fue la caída en picado que pegó, en intradía, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años. Llevábamos semanas con una fuerte presión al alza que tenía el mercado ahogado, así que este bajón fue literalmente el balón de oxígeno que necesitaban los activos de riesgo para volver a volar. Pero, ¿por qué bajaron de golpe? Pues se juntaron varias cosas. Principalmente, vimos una demanda enorme de estos bonos, motivada en parte porque se esperaba una menor inflación por el lado de la energía. Además, caló la idea de que la Reserva Federal iba a dejar los tipos tal y como estaban, sin apretar más las tuercas. Eso sí, hay un elefante en la habitación que no podemos ignorar de ninguna manera: la ansiedad persistente por los altísimos niveles de deuda pública en Estados Unidos y el miedo a cómo las próximas subastas podrían traer de vuelta la volatilidad. Es un equilibrio que pende de un hilo. Vamos con el tercer punto, volatilidad y divisas. Si queremos medir el pulso real de los inversores, tenemos que mirar a los derivados y al famoso índice del miedo, el VIX. Y aquí vimos una caída del 3,4%. O sea, el miedo a corto plazo se esfumó bastante. Y esto cuadra al 100% con lo que vimos en opciones, donde hubo un aumento notable en la compra de opciones call dentro del sector tecnológico. En definitiva, muchísima menos necesidad de protección y más apuestas directas por el crecimiento. En el terreno de las divisas, esa bajada en los rendimientos de los bonos debilitó ligeramente al dólar de forma general, pero la historia cambia según con quién lo compares. Por ejemplo, frente al peso mexicano la cosa se mantuvo bastante estable, gracias a ese apetito por los mercados emergentes y el carry trade. Sin embargo, frente al euro veíamos una señal clara de fuerte venta a nivel técnico, y contra el yen japonés el dólar cedió algo de terreno precisamente por esa menor presión en los bonos de Estados Unidos. Un mapa complejo lleno de reacciones en cadena. Cuarta parada de nuestro análisis: movimientos de materias primas. Este sector es súper interesante porque nos cuenta dos historias de mercado completamente opuestas frente a las mismas condiciones globales. Por un lado, el petróleo WTI se pegó un batacazo tremendo, cayendo casi un 5% en un solo día. El motivo: se esperaban avances diplomáticos en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, lo que alivió de golpe el miedo a quedarnos sin suministro. Pero en el otro extremo del cuadrilátero tenemos al oro. A pesar del entorno de riesgo que hemos comentado, el oro se mantuvo fuerte, alcista, actuando como ese escudo macroeconómico infalible contra la inflación y las dudas sobre las finanzas gubernamentales. Llegamos a la recta final. Punto 5. La conclusión estratégica del mercado.
Entonces, con todas estas piezas del rompecabezas sobre la mesa, el punto crucial es entender hacia dónde fluye el gran capital. El momentum indiscutible está en la tecnología, la IA, los semiconductores y, muy importante, las empresas más pequeñas del Russell 2000. Y en la otra cara de la moneda, los sectores que están sufriendo bajo presión son la energía, los servicios públicos más defensivos y los activos ligados a un dólar fuerte. Esta rotación es vital, porque nos confirma que el dinero está apostando decididamente por el crecimiento y abandonando los refugios más tradicionales. Y para terminar, nos queda una reflexión fundamental en el aire. Hemos visto la foto clara de un mercado con ganas de riesgo, súper confiado en el potencial tecnológico y aliviado por la tregua en la renta fija. Pero, teniendo en cuenta la inmensa bola de nieve que es la deuda fiscal estadounidense, ¿hasta cuándo podrá aguantar este optimismo de la IA frente a esa dura realidad económica? Ese choque de trenes será, sin duda, la gran dinámica que no deberemos perder de vista en las próximas semanas.